buenas tardes, buenas noches a todos y todas. La verdad, un gusto, un placer compartir este panel con amigos, colegas, compañeros y compañeras de distintas luchas y distintos momentos. La verdad que había preparado una presentación que, digamos, creo que si no lo hubiera planificado no iba a cuajar en el marco de las presentaciones anteriores. Si me permiten, voy a intentar compartir la pantalla. A ver si me dejan. Ahí. Ahora sí. Vamos a ver por acá. El título de la presentación que quiero compartir con ustedes tiene un poco, quizás demasiado pretencioso, pero es tratar de hacer una mirada más panorámica de la situación actual a partir de pensar, por un lado, la coyuntura actual a través de un balance hacia atrás de las políticas en Argentina y en la región y cuáles son los desafíos. Pero resultaría, digamos, poco clara este análisis sin hacer una primera reflexión, un poco en la línea que varios colegas me han precedido, que es aquella que tiene que ver con cómo caracterizar la coyuntura actual. Yo no voy a profundizar mucho, pero me interesa presentar algunas ideas. Uno es la cuestión que, a mi modo de ver, la emergencia, la expansión de la pandemia del COVID-19 reestructura, digamos, el conjunto de problemas y debates y situaciones en la escena internacional. En este sentido, me parece de que no es posible el análisis de lo que acontece en la universidad, digamos, por fuera del impacto que tiene, y que si en un primer aspecto trastoca las discusiones que se ven dando respecto del Estado, respecto de la relación con el mercado y la sociedad, reposiciona la propia discusión respecto del conocimiento y la universidad y su relación precisamente con la política. ¿En qué sentido, me parece, y acá engancho con alguna sensibilidad que planteó Freddy y con análisis que hicieron los colegas de Brasil y Costa Rica? A mi modo de ver, la situación actual, o la coyuntura actual, podemos enmarcarla en lo que podríamos llamar el retorno del Estado, habida cuenta de los años de políticas neoliberales y sobre todo de la visión que el neoliberalismo. Estamos asistiendo a partir de la pandemia a un retorno de ese Estado. Ahora, la pregunta es, ¿qué Estado está retornando? Y en ese sentido me parece interesante digamos, las visiones que fueron planteando los colegas anteriores. Yo lo voy a resumir en dos grandes visiones a riesgo de simplificar. Podríamos decir que para algunos ese retorno del Estado es más bien una oportunidad. Es cuando se valora esa intervención del Estado, como en muchos países de la región, en cuanto a intervenir en la esfera económica, en generar distintos mecanismos de ayuda, de financiamiento a las poblaciones vulnerables, en cuanto al papel que tiene este Estado en la organización de los mecanismos de prevención, asistencia, atención a la salud frente a la pandemia. Uno podría decir de que aquellos que visualizan este retorno a este Estado social auguran, en cierta manera, un momento de oportunidad, digamos, de relanzar,
digamos, lo que en los años post Segunda Guerra se conoció como el estado de bienestar. Pero por otro lado, digamos, otras visiones, y que me parece que en algún sentido lo que algunas cuestiones de lo que Freddy planteaba están, es la emergencia de este otro costado, de un Estado que ya no es solamente, digamos, este Estado que interviene, sino un Estado que sobre todo es un estado de excepción, algunos lo llaman una suerte de leviatán sanitario, de que en esta voluntad de proteger la salud, bueno, digamos, tiene consecuencia en términos de acentuar los costados más oscuros del control social, de la vigilancia, y que esto, como también lo señala Freddy, no está al margen de la agudización del conflicto social, producto de la crisis económica que vamos a señalar que no vino a partir solamente de la pandemia, sino que en nuestra región, digamos, con sus inestabilidades ya estaba antes. Entonces, me parece que la pregunta que tiene que ver con la lectura de coyuntura es precisamente, bueno, qué características asumirá el Estado en el tiempo futuro, y aquí hay una hipótesis que me gustaría compartirla, que en cierta parte del campo intelectual me parece que puede operar para de señalar uno de los rasgos de la crisis. Una es que, por un lado, buena parte de lo que hoy estamos asistiendo es la aceleración que la crisis lleva de tendencias preexistentes. En este sentido, no sería nada extraño que las tendencias a profundizar la desigualdad, las tendencias que tienen que ver con, digamos, con las distintas formas de exclusión y de control que ya estaban presentes, la crisis las acelera. Pero también pensar que las crisis son coyunturas en el cual buena parte de las medidas o de las situaciones que se dan tienden a permanecer o a fortalecerse. La pregunta sería, bueno, ¿qué de las tendencias nuevas que aparecen van a persistir, van a continuar? Dicho esto, y me parece como marco, quiero focalizarme en algunas cuestiones que hacen al caso de Argentina, pero mirado desde una perspectiva regional, en el sentido de ver cómo las políticas recientes, vamos desde los 2000 en adelante, podemos señalar solamente que en el caso de Argentina, uno de los rasgos de las orientaciones de políticas desde el retorno a la democracia, uno puede ver una cierta oscilación, una suerte de péndulo entre momentos de mayor intervención y mercado y momentos de mayor, digamos, financiamiento digamos, y expansión del sistema universitario. Pero si nos miramos solamente en el periodo reciente, desde el 2000 acá, podemos señalar que quizás haya sido uno de los periodos más interesantes para la región, me parece, y para el caso de Argentina, de expansión de una serie de políticas que tuvieron como centro el financiamiento, que tuvieron como centro la expansión del sistema, que supuso un conjunto de distintos dispositivos, digamos, que pusieron en agenda, digamos, las políticas de integración regional, que se impulsaron las políticas de ciencia y técnica, y hacia lo último de este periodo, este primer periodo, incluir en la agenda de políticas universitarias la cuestión de la inclusión. Ahora, ¿cuál es la paradoja en el caso de Argentina? Es de que, a pesar de esas políticas, este conjunto de políticas no lograron moldear un nuevo modelo, un nuevo tipo de universidad. Y la prueba más palmaria de la imposibilidad, hasta el día de hoy,
de reformar las normativas que fueron generadas en las décadas del 90. Y en este sentido me parece muy interesante la reflexión que hace Freddy respecto a la CRES, del 2018. Yo también comparto con él esta visión, hoy diríamos más autocrítica. En Córdoba realmente, los que estuvimos ahí y muchos de los que están escuchando también estuvieron, teníamos mucho más expectativas de las que hoy a la distancia miramos, pero quizás a mi modo de ver, quizás el aspecto más relevante de aquello que no pudimos o no supimos analizar en Córdoba, era precisamente la expansión de la educación virtual y los procesos de mercantilización y de privatización que operaban a partir de esas modalidades. Modalidades que, vamos a decirlo, la pandemia ha acelerado vertiginosamente. En ese sentido, y para no utilizar demasiado el tiempo, no extenderme en el tiempo, situados en la coyuntura particular de la pandemia, en la Argentina, decíamos que podemos pensar las acciones que hicieron las universidades en 3 niveles. Uno, el que tiene estrictamente que ver con la continuidad de los procesos de formación. Un segundo nivel, ligado al tipo de intervenciones que hicieron las universidades, que están haciendo. Y tercero, digamos las líneas de trabajo asociadas a la internacionalización universitaria. Bueno, ¿por qué me voy a detener sobre todo en el primer punto? Porque me parece que es aquel donde está planteado uno de los grandes desafíos, que fue precisamente este proceso de virtualización, casi digamos forzada, que puso en discusión, o que está poniendo en discusión, esto que no dimensionamos o no pudimos dar los debates en el momento de la CRES, que tenía que ver con la educación virtual, con las lógicas mercantiles que tenían o que tienen los nuevos proveedores, y sobre todo con buena parte de esta lógica mercantil que en muchos países también, como Argentina, atraviesa el sector privado. El otro debate, que insisto, tampoco es nuevo, pero que se replantea en el marco de la expansión de la educación virtual y la educación a distancia, es la propia discusión de la calidad y la evaluación en estos dispositivos. Quizás en este sentido, de los debates que a mi modo de ver, estos dos, la educación virtual y la cuestión de la calidad y la evaluación, serán, a mi modo de ver, los debates que se prolongarán en los años posteriores y van a estar, en cierta manera, presentes en el conjunto de las discusiones sobre el futuro de la universidad. Siguiendo con el comentario respecto de las iniciativas en el caso de Argentina, las universidades también mostraron una activa participación, no solamente en lo específico, como puede ser la investigación orientada al conocimiento de la enfermedad, tanto en el desarrollo de la investigación básica como aplicada, sino cómo se alinearon el conjunto de agencias científicas del país y las universidades en función de ese objetivo. Habría mucho para señalar lo realizado, los aportes de la universidad, pero no quedaría completo este balance sin todas las actividades que se están haciendo respecto a por ejemplo, a la producción de insumos o a las campañas de difusión comunitaria. Digamos que en estas intervenciones también aparece otro elemento que, como señalaba al inicio,
reposiciona el debate sobre las universidades. Digamos que hasta la pandemia, hasta esta situación, al igual que el Estado, las universidades eran fuertemente cuestionadas en su relevancia, en su eficacia, en los productos. Digamos que en ese sentido, en el caso de Argentina, parecería, digamos, que estos aportes de la universidad ponen en otro plano el rol y la importancia de las universidades. Y por último, digamos que el otro aspecto también que me parece relevante es en qué medida las redes universitarias de cooperación han también actuado en esta coyuntura tan difícil. Digamos que para ir un poco cerrando, por lo menos esta primera presentación, si tomamos esta coyuntura con esta, digamos, tensión entre, digamos, las orientaciones que asuma el Estado y la sociedad en el periodo de la pospandemia, podemos pensar el desafío de las universidades en escenario futuro entre cierto conjunto de riesgos o peligros, vamos a llamar, y ciertas oportunidades. Aquí también, en cierta manera, me articulo algunas cuestiones que han señalado también los colegas anteriores, algunos entre los riesgos, algunos entre las oportunidades. Yo señalé 5 aspectos que me parece que, en cierta manera, están delineando este escenario futuro. Entre los riesgos, claramente, es el riesgo de profundizar las tendencias que ya estaban de desigualdad al interior de los sistemas de educación superior y en los distintos países. Si me permiten, les muestro solamente un dato. Este es un dato tomado de la OCDE que tiene que ver solamente comparado los niveles de conectividad y acceso a computadoras para alumnos del nivel secundario. Los que están a lo último están marcando claramente la distancia que se da entre países y al interior de países, entre los sectores más altos y los sectores más, digamos, más vulnerables. Digamos que en ese sentido, digamos, la problemática de la desigualdad ya no solamente se va a plantear en temas de, digamos, a la manera que lo pensábamos en la CRES, en términos de acceso a las instituciones, sino también, o a la educación superior, sino ahora se sumaría otro elemento que tiene que ver con las brechas tecnológicas, con la disponibilidad de recursos, y diríamos también con la capacidad de aprovechar estos dispositivos digitales. Digamos que en ese sentido, digamos, el riesgo aparece como una profundización y sofisticación de las formas de desigualdad. La otra cuestión, el otro peligro, que insisto, tampoco es nuevo, pero digamos, tiende a acentuarse, es precisamente, digamos, el peso que va a asumir la educación virtual, la educación a distancia en los próximos años. Tiendo a pensar de que esta acelerada y brutal virtualización de la educación superior llegó para quedarse. Llegó para quedarse, y esto, ¿por dónde viene la preocupación? No es solamente por el aprovechamiento de sectores privados o del sector privado en las universidades, sino más peligroso, digamos, cierta utilización de los estados y del sector público, cierta comodidad de resolver el mayor acceso vía la educación virtual,
que insisto, sin poner en posiciones, digamos, de rechazo a estas tecnologías, sino de la necesidad, ¿no?, de, digamos, de articular nuevas capacidades o nuevas, digamos, metodologías de enseñanza a partir de estas tecnologías. Y de otra manera, si esto no está presente, bueno, el riesgo es que también los estados, el sector público, tienda a precisamente, aprovechando en el contexto de ajuste, de menores recursos, a expandir vía la educación virtual solamente a nivel de los distintos sectores sociales. Si esos son los riesgos, a mi modo de ver, también la coyuntura ofrece, digamos, me parece, digamos, al menos 3 líneas para pensar oportunidades, o por lo menos situaciones que me parece que están, estamos, mejor dicho, en capacidad de poder aprovechar. Una es de aprovechar las innovaciones que dieron lugar, o que están dando lugar, precisamente a partir de experiencias de educación virtual. Esta idea no es solamente para las universidades, parte de una mirada a nivel global respecto a los sistemas educativos, de tratar de capitalizar las experiencias de aprendizaje colaborativo con medios digitales. Acá hay toda una agenda que me parece que, en cierta manera, no estaba poco presente en las discusiones de la CRES, que tiene que ver respecto a los modelos de enseñanza. Reforzar las capacidades institucionales. Acá también hay toda una agenda de repensar la propia gestión y dinámica de nuestras instituciones en este marco que, a mi modo de ver, supuso en algunos casos nuevas formas de empoderamiento de sectores y de roles y de funciones. Digamos, si dejamos, si nos permitimos mirar, ¿no?, en el contexto del conflicto que supuso toda esta situación, podemos encontrar también, digamos, enseñanzas o aprendizajes respecto de la dinámica institucional. Y por último, y quizás tan importante como lo anterior, me parece que también es una oportunidad de repensar, reimaginar el vínculo entre universidad y sociedad, tan mentado, tan planteado en las discusiones de Córdoba y de Cartagena. Me parece que la coyuntura, a partir de este lugar que se ha ganado la universidad, a partir de su aporte, el aporte que está haciendo a la lucha con COVID-19, me parece que es una oportunidad central para relegitimar el lugar de la universidad en nuestras sociedades. En ese sentido, digamos que me parece de que si hay algo que podemos aprender de la experiencia reciente y de nuestras luchas en Cartagena y en Córdoba, es precisamente la necesidad de avanzar en un proyecto más propositivo, menos de resistencia y más que pueda coagular en proyectos de transformación profunda en nuestras universidades. Bueno, dejamos por aquí, disculpen si se hizo un poco más largo.